Hola, mi nombre es Jimena García Lupi y hoy les voy a presentar mi análisis de filme basándome en la lectura del capítulo 3 del texto Análisis documental de contenido, que habla sobre las estrategias que utiliza un analista para leer, comprender e interpretar un texto o, en este caso, una película. Y bueno, la película que elegí es El libro de la vida, dirigida por Jorge R. Gutiérrez y estrenada en 2014. Esta es una película animada que personalmente me encanta. Es mexicana slash estadounidense y sigue la historia de nuestro personaje principal Manolo, que vive en el pueblo de San Ángel, y seguimos su historia y su conflicto a cómo se enfrenta a lo que su familia quiere o espera de él y lo que él realmente quiere ser. Lo que voy a explicar es, primero, las estrategias que utilicé para analizar la película y, segundo, pues mi comprensión y mi interpretación a partir de ese análisis de la película. Antes de entrar al análisis, quiero explicar brevemente el marco teórico que utilicé, porque es lo que le da sustento académico a todo lo que voy a decir. El texto nos presenta un proceso en el que el analista extrae, organiza e interpreta la información de un texto para producir un documento nuevo y coherente. No se trata únicamente de resumir, sino de una comprensión fundamentada. Para hacer eso, el texto nos presenta distintas estrategias. Yo principalmente me apoyé de tres: las estrategias de comprensión, las estrategias esquemáticas y las estrategias de interpretación. Mi estrategia de análisis tuvo 4 pasos concretos. El primero fue la selección. Mi estrategia de análisis tuvo 4 pasos concretos. El primero fue la selección. Y según el modelo, las proposiciones con más conexiones con el resto del relato son las más importantes. Entonces me pregunté, ¿cuáles momentos de la película conectan todo lo demás? Y llegué a 3. El primero es la apuesta entre Xibalba y la Catrina. El segundo es el sacrificio de Manolo por salvar a María. Y el tercero es el enfrentamiento final que existe en la plaza de San Ángel. El segundo paso fue la organización. El texto habla de un principio de centro-periferia. Hay ideas centrales e ideas que lo rodean. En este caso, la identidad de Manolo es el nodo central, quien quiere ser él versus quien quiere que sea. Y alrededor de eso tenemos conceptos como el amor romántico, la amistad, el honor familiar e incluso la rivalidad con Joaquín. El tercer paso es la interpretación individual. Yo como analista puse en juego mis conocimientos previos sobre la cultura mexicana, el Día de Muertos y la narrativa del héroe. Esto me permitió hacer inferencias que la película no hace de forma explícita. Y el cuarto paso fue la elaboración, integrar todo en un texto coherente, siguiendo el modelo de que propone explorar la pieza, seleccionar información relevante y construir un resumen final. Una herramienta clave que usé fue identificar la macroestructura del filme. Eso quiere decir su organización global. El libro de la vida tiene una superestructura de 2 niveles. Hay una historia macro, que es la guía contándole los relatos al grupo de estudiantes, y dentro de esa historia existe la trama principal. La macroproposición central, la idea que organiza todo, sería esta: un músico que debe elegir entre el camino que su familia le impone y su propio deseo, y para lograrlo debe enfrentar inclusive la muerte. Reconocer esa estructura me permitió anticipar los puntos de giro del relato y dividirlo en fases claras. Planteamiento, conflicto, viaje al inframundo y resolución. Eso es a lo que el texto le llama una estrategia esquemática: usar el esquema del texto para anticipar y organizar la información. Ahora, ¿qué comprendí yo de la película? El modelo cíclico que nos presenta el texto
Plantea que el procesamiento de un texto funciona en ciclos y que en cada ciclo vamos construyendo una representación más compleja. En mi caso, el primer ciclo activó mis conocimientos del Día de Muertos y de la mitología mexicana. Los ciclos siguientes me permitieron integrar las tres líneas narrativas de la historia. La puesta entre los dioses, el triángulo amoroso entre Manolo, María y Joaquín y el viaje al inframundo. Una inferencia importante que construye a partir de eso es esto. La resolución de la película no es que María y Manolo terminen juntos. La verdadera resolución es que Manolo pueda presentar su música en frente de su familia y sea aceptado como es. El amor es simplemente una consecuencia, no es la causa. La interpretación va un paso más allá de la comprensión. Aquí no solo entiendo lo que dice el filme, sino lo que significa. A nivel individual, interpreto que la película hace una crítica a la presión social y familiar usando un recurso narrativo muy inteligente, la puesta entre los dioses. Lo que los personajes viven como destino inevitable es en realidad una imposición externa. El verdadero acto heroico de Manolo no es matar a un toro o derrotar a un villano, es negarse a seguir un guión que él nunca eligió. A un nivel más amplio, en el contexto en el que fue producida, la película también dialoga en el discurso de visibilización latinoamericana en Hollywood. El libro de la vida fue la primera película de animación de esa industria protagonizada exclusivamente por personajes mexicanos, lo cual le da una dimensión política que va más allá de la historia de amor. Para cerrar, el analizar desde una perspectiva de análisis documental de contenido me dio la oportunidad de ir mucho más allá de simplemente describir el argumento. Me dio herramientas para identificar qué era lo más importante, cómo estaba organizado y qué significaba en un contexto más amplio. El libro de la vida es de fondo una historia sobre el derecho a definir la propia identidad. La película usa el Día de Muertos no como un decorado, sino como un espacio simbólico, un lugar donde los muertos siguen teniendo voz y donde los vivos todavía pueden elegir quiénes quieren ser. Eso es todo. Muchas gracias.